¿Alguna vez has sentido que personas que amabas con todo tu corazón se alejaron de tu vida sin explicación? ¿Has llorado por amistades rotas, relaciones terminadas o vínculos familiares que ya no son como antes? ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que alguien que tanto valorabas se alejara de tu camino? Y si te dijera que Dios te aparta de quienes no te valoran por una razón que aunque hoy te duela, mañana te salvará. Una razón que, aunque ahora no entiendas, más adelante glorificará su nombre en tu vida. Hay una verdad espiritual oculta, profunda, que muy pocos conocen y que cambiará tu manera de ver las despedidas, las pérdidas y los rechazos para siempre. Hoy estás aquí porque tu alma necesita entender que cuando alguien se aleja, no siempre es una tragedia. A veces es una redención. Lo que vas a descubrir en este video no es una enseñanza más, es una revelación. Porque detrás de cada persona que se fue, detrás de cada rechazo, cada desprecio, cada indiferencia, hay un propósito divino. No es casualidad que estés viendo este mensaje. Hay un motivo poderoso por el que el Espíritu Santo te trajo hasta aquí. Y es porque ha llegado la hora de que dejes de mendigar amor, de que cierres ciclos con paz y de que comprendas que Dios te guarda de quienes no saben valorar tu esencia, tu fe, tu corazón. ¿Te has preguntado por qué quienes parecían tus amigos desaparecieron cuando más los necesitabas? ¿Por qué familiares que prometieron estar contigo para siempre ya no te buscan? ¿Por qué esa persona por la que orabas con tanto fervor simplemente se alejó? Hoy vas a descubrir la respuesta. Y no solo eso, vas a sanar, vas a entender y vas a encontrar un nuevo sentido a todo lo que dolió. Muchos sufren por lo que perdieron, sin saber que en realidad lo que perdieron fue una carga disfrazada de compañía. Hay batallas que no logras ganar porque estás acompañado por las personas equivocadas. Hay bendiciones que no llegan porque insistes en retener lo que Dios ya decidió sacar de tu camino. Este video es una invitación a abrir los ojos espirituales. Es un llamado divino para ti que has sentido abandono, traición, soledad. Porque lo que aprenderás en los próximos minutos tiene el poder de liberar tu alma del resentimiento, sanar tu identidad herida y ayudarte a reconocer que todo aquel que te menospreció simplemente no estaba destinado a acompañarte en tu propósito eterno. A lo largo de este viaje bíblico vamos a explorar historias sagradas que te mostrarán cómo Dios siempre actúa, incluso en medio del rechazo. Vas a aprender por qué el amor divino es selectivo con quienes pone a tu lado. Vas a descubrir cómo Jesús mismo fue despreciado por muchos y cómo eso formaba parte del plan de redención. Vamos a estudiar pasajes donde los justos fueron aislados por Dios para ser protegidos, fortalecidos y preparados. Pero también vas a comprender cómo tu corazón debe posicionarse frente a estos procesos. ¿Qué hacer cuando alguien se va? ¿Qué pensar cuando te excluyen? ¿Cómo responder cuando te subestiman? Y sobre todo, cómo rendirte a la voluntad de aquel que ve más allá de lo que tus ojos alcanzan. Antes de comenzar con el estudio bíblico de hoy, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este tema está tocando tu corazón, si sientes que este video ha llegado a ti por un motivo superior, quiero que escribas en los comentarios esta frase: confío en que Dios me aleja de lo que no me conviene. Esa frase no solo es una declaración de fe, sino también un compromiso con tu sanidad espiritual. Al escribirla, estás sellando un acto de entrega. Estás diciendo: Señor, aunque no entienda, confío. Y si este mensaje está resonando contigo, te invito también a darle me gusta al video. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces clic en me gusta,
Estás ayudando a que este contenido llegue a otros corazones que hoy están llorando por alguien que los despreció. Estás participando activamente en el ministerio de consuelo y restauración que Dios está llevando a cabo a través de este canal. Estás siendo instrumento para que otros también escuchen esta palabra que libera. Suscribirte a este canal no es solo una acción técnica, es una decisión espiritual. Porque para muchos este contenido es lo más cercano que tienen a una iglesia, a un pastor, a una comunidad de fe. Muchos hermanos y hermanas, aislados, lejos de congregaciones, encuentran aquí un refugio para su alma. Por eso te invito a suscribirte, para que nunca te falte una palabra de Dios en los momentos en los que más la necesitas. Y como siempre hacemos en este canal, antes de empezar con el estudio, te animo a comentar en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esa frase es nuestro saludo de comunión, es nuestra manera de presentarnos ante el Señor como una familia espiritual que está lista para recibir su enseñanza. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza del video revelaremos una clave espiritual que podría ser el giro que necesitas para desbloquear una bendición que lleva mucho tiempo retenida. Una enseñanza que podría reconfigurar tu forma de entender por qué Dios permite que ciertas personas se vayan y por qué eso en realidad es una victoria. Ahora sí, abre tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple estudio, es una carta del cielo dirigida directamente a ti. José fue rechazado para ser exaltado. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las más impactantes y conmovedoras de toda la Biblia. Es el ejemplo perfecto de cómo Dios aparta a sus hijos de quienes no los valoran, no para castigarlos, sino para prepararlos para una gloria mayor. Cuando observamos el inicio de la vida de José, vemos a un joven lleno de sueños, con un corazón limpio, pero rodeado de personas que no supieron reconocer su valor. Y lo más doloroso, esas personas eran su propia familia. Sus hermanos, movidos por la envidia, no solo lo rechazaron, sino que lo traicionaron de la manera más cruel. Lo vendieron como esclavo, destruyeron su túnica, engañaron a su padre y borraron su existencia como si nunca hubiese importado. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que personas cercanas a ti han borrado tu nombre de sus vidas, como si no significaras nada? José también lo vivió, pero ese fue el punto de partida de su destino, y aquí está la clave espiritual. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, jamás habría llegado a Egipto. Y si no hubiese llegado a Egipto, jamás habría llegado al palacio. Dios no permitió el rechazo de José como un castigo, sino como una estrategia. Porque mientras los hombres veían desprecio, Dios veía promoción. Mientras su familia veía un estorbo, Dios veía a un futuro gobernador. Mientras ellos apagaban sus sueños, Dios los avivaba en lo secreto. Y así sucede contigo también. Aquellos que no supieron valorarte, que te sacaron de su vida, que te reemplazaron, que te usaron y luego te desecharon, no lograron detener el plan que Dios tiene para ti. Más bien, sin saberlo, estaban colaborando con el propósito divino. Estaban siendo utilizados para mover las piezas de tu destino. Porque hay lugares a los que solo puedes llegar cuando se rompen ciertos vínculos. Hay palacios a los que no podrías acceder si siguieras rodeado de quienes no creen en ti. Imagina por un momento si José hubiera seguido bajo el techo de su padre, siendo el preferido, mimado y protegido. Habría desarrollado carácter, habría aprendido a administrar, a liderar, a interpretar sueños. ¿Habría salvado a su familia de la hambruna? No, porque la comodidad no forma héroes. Rechazo, en cambio, sí.
José fue esclavo, fue encarcelado, fue olvidado, pero nunca fue abandonado por Dios. Aun cuando los ojos humanos no lo veían, el cielo nunca lo perdió de vista. Y es allí donde el mensaje toca tu alma. Aunque nadie te valore, aunque te cierren las puertas, aunque te digan que no sirves, Dios no ha terminado contigo. El dolor del rechazo fue el principio del cumplimiento del sueño. Y ese es un patrón divino, porque muchos de los que son apartados por los hombres son escogidos por Dios. Muchos de los que son sacados del círculo de confianza de los demás son introducidos en el círculo íntimo del Señor. Hay algo aún más profundo en esta historia. Cuando finalmente José se reencuentra con sus hermanos, no los odia, no los maldice, no los hiere. ¿Sabes lo que hace? Les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esas palabras son la evidencia de un corazón sano. Y Dios no exalta a corazones resentidos, exalta a corazones sanados. Tal vez hoy tú estás en una cisterna emocional. Quizás sientes que te han arrojado a un lugar oscuro, que te han vendido como esclavo de la tristeza, del abandono, de la desilusión. Pero como José, Dios te está sacando de esa cisterna. Y lo está haciendo sin que lo veas, en silencio, tras bambalinas, porque la próxima etapa no será de lágrimas, sino de honra. Dios te está alejando de quienes no te valoran, porque el lugar al que vas requiere personas que te impulsen, no que te frenen. Necesitas gente que te respalde, no que te envidie. Por eso, algunos círculos se están cerrando, y aunque no lo entiendas ahora, más adelante lo agradecerás. José pasó años sin entender por qué le ocurrían tantas injusticias, pero cuando vio el rostro de su padre, sano y salvo, cuando vio a su pueblo alimentado, cuando se sentó a la mesa del faraón, comprendió que todo tuvo sentido. Y tú también lo harás. Vas a mirar hacia atrás y dirás: gracias, Señor, por cada puerta que se cerró, por cada persona que me ignoró, por cada traición que sufrí, porque todo me condujo aquí. Dios te aparta de quienes no te valoran, porque está reservando para ti un escenario donde sí lo harán. Está escribiendo una historia donde tú no serás la víctima, sino el instrumento de salvación para muchos. Y para eso, primero necesita sanarte, formarte y aislarte, como lo hizo con José. No llores más por lo que perdiste. Da gracias por lo que viene, porque todo aquel que fue sacado de tu vida solo estaba ocupando el lugar de alguien mejor. Alguien que sí verá en ti lo que los demás no vieron. Y más allá de las personas, quien realmente ve todo en ti es Dios. Él no necesita que otros te valoren para exaltarte. Él no necesita aprobación humana para levantarte. Solo necesita tu fe, tu obediencia y tu disposición para perdonar, sanar y seguir adelante. Como José, tu historia no termina en la traición. Termina en el trono. Jesús también fue rechazado por los suyos. En el corazón del Evangelio encontramos una verdad tan poderosa como desconcertante. Jesús fue rechazado por los suyos. Aquel que vino a salvar, sanar y liberar, fue despreciado por las mismas personas que esperaban al Mesías. El Salvador del mundo no fue recibido con honores ni abrazos, sino con rechazo, traición y una cruz. Esta realidad, por dolorosa que parezca, encierra un consuelo profundo para ti que hoy te sientes apartado, despreciado o no valorado. Dios mismo atravesó ese camino antes que tú. En el Evangelio de Juan 1:11 leemos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta frase corta, pero profundamente reveladora, muestra que incluso el Hijo de Dios vivió en carne propia el dolor de no ser aceptado por quienes más deberían haberlo reconocido. No fueron los romanos los primeros en rechazarlo. Fueron los religiosos.
Fueron sus vecinos, fue su propia comunidad. En Nazaret dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo vieron crecer, caminar entre ellos, trabajar con sus manos, pero no supieron ver quién era en realidad. ¿Te ha pasado? Te han subestimado por conocer tu pasado. Te han negado oportunidades porque no creen en tu llamado. Jesús lo vivió. Y no solo una vez, sino muchas. Fue acusado falsamente, ignorado por multitudes cuando dejó de hacer milagros y traicionado por uno de sus más cercanos. Y sin embargo, nunca se desvió de su propósito. Aquí hay una lección clave para tu vida espiritual. El rechazo de los hombres nunca invalida la aceptación de Dios. Jesús fue rechazado por el mundo, pero fue afirmado desde el cielo. Cuando se bautizó, el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa afirmación celestial fue suficiente para sostenerlo durante toda su misión. Y esa misma afirmación es para ti hoy. Dios te mira y dice, «Eres mi Hijo amado. Aunque otros no te valoren, yo sí lo hago». No necesitas la aprobación de todos. Necesitas la convicción de que Dios está contigo. Jesús siguió sanando, predicando, amando y perdonando, aún sabiendo que sería rechazado. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía de la aceptación humana, sino del propósito eterno. Una de las escenas más profundas ocurre cuando Jesús está en el Getsemaní. Sus amigos duermen. Uno de ellos lo ha traicionado. Él está solo, sudando sangre, con el alma angustiada hasta la muerte. ¿Dónde están los que decían amarlo? ¿Dónde están los que comieron de sus manos? ¿Dónde están los que vieron sus milagros? No están, se han ido, han huido, han callado, pero Jesús sigue adelante, porque entendió que a veces, para cumplir el propósito de Dios, hay que caminar solo. ¿Y sabes algo maravilloso? Después del rechazo vino la resurrección. Después del abandono vino la exaltación, porque la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Esto significa que lo que otros no supieron valorar fue lo que Dios usó como base para edificar algo eterno. Y esto aplica directamente a tu vida. Si hoy sientes que te han desechado, que han ignorado tus esfuerzos, que han hablado mal de ti o que te han dado la espalda, recuerda a Jesús. Él pasó por ese mismo camino y lo hizo para que tú supieras que no estás solo, para que cuando te sientas no valorado, sepas que hay un cielo que te valora infinitamente, para que cuando el mundo te cierre las puertas, recuerdes que hay una cruz abierta que lo cambió todo. Jesús no solo fue rechazado, fue crucificado. Y sin embargo, desde esa cruz pronunció palabras que estremecen el alma: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes ver la grandeza de ese amor? Incluso frente al rechazo más brutal, eligió el perdón. Porque el rechazo no endureció su corazón, lo hizo más puro. Y ese es el milagro que puede suceder también en ti. Tal vez el rechazo que has vivido te ha llenado de dolor, de rabia, de incomprensión. Pero si entregas ese dolor a Dios, Él puede transformarlo en compasión, en fuerza, en propósito. Puedes mirar a quienes te lastimaron y decir como Jesús: no sabían lo que hacían. Puedes avanzar sin cargar rencor, porque sabes que si Jesús fue rechazado y luego exaltado, tú también puedes serlo. Jesús nos enseñó que el rechazo no es el final del camino, sino el inicio de una redención mayor, porque a través del rechazo se reveló el mayor amor, a través del desprecio se desató el mayor perdón, a través de la cruz se abrió el cielo. Hoy el Espíritu Santo te dice: lo que estás viviendo no es señal de derrota, es señal de propósito. No es que no valgas, es que estás siendo preparado. Yo no he terminado contigo. Este rechazo no te va a destruir, te va a catapultar.
Jesús fue a los suyos y no lo recibieron, pero aún así su amor cambió al mundo. Y tú, a pesar del rechazo, a pesar del olvido, aún puedes cambiar tu entorno. Aún puedes ser luz. Aún puedes cumplir tu llamado. Así como Jesús no fue valorado por su tierra, pero fue coronado por el cielo, tú también serás recompensado. Porque Dios no olvida a los que han sido fieles en medio del abandono. Y si el mundo te rechaza, no temas. Eso solo significa que el cielo está a punto de abrazarte. El rechazo es una señal de que estás creciendo espiritualmente. Pocas cosas duelen tanto como sentir que ya no encajas donde antes te sentías amado. Que los lazos que antes te sostenían, ahora te sueltan. Que los lugares donde antes eras celebrado, hoy te cuestionan. Y sin embargo, detrás de todo ese dolor, hay una verdad profunda que Dios quiere que entiendas hoy. El rechazo es muchas veces una señal clara de crecimiento espiritual. No es castigo, es promoción. Es Dios diciendo, ya no puedes quedarte donde estabas, yo tengo algo más alto para ti. Piénsalo por un momento. Cuando un niño crece, inevitablemente deja atrás ropa, zapatos y juguetes que antes le encantaban. No porque esos objetos hayan cambiado, sino porque él cambió. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando Dios empieza a llevarte más profundo, muchas personas no podrán seguir tu ritmo. No porque sean malas, sino porque tú estás siendo llamado a otra dimensión. Quizás antes te entendían, pero ahora dicen que eres demasiado intenso. Antes te buscaban, pero ahora ya no te llaman. Antes te aplaudían, pero ahora te critican. ¿Y sabes por qué? Porque ya no encajas en sus moldes, porque tu forma de ver la vida ha cambiado, porque el Espíritu Santo está haciendo algo tan profundo dentro de ti, que los que no están en esa frecuencia espiritual ya no logran sintonizar contigo. Y es aquí donde muchos se confunden. Piensan que han hecho algo mal, que están perdiendo amistades por algún error, que están siendo castigados por Dios. Pero no. Lo que está ocurriendo es que estás siendo separado, estás siendo afinado, estás siendo promovido. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que al crecer espiritualmente enfrentaron rechazo. José fue vendido por sus propios hermanos, justo después de compartir su visión. ¿Por qué? Porque su visión era demasiado grande para corazones pequeños. Porque lo que Dios le mostró no podía ser comprendido por quienes aún no habían madurado espiritualmente. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó liberarlos antes de tiempo. David fue menospreciado por su padre y sus hermanos cuando el profeta vino a ungir al nuevo rey. Jeremías fue despreciado por predicar un mensaje impopular. El apóstol Pablo fue abandonado por muchos en sus viajes misioneros. ¿Ves el patrón? A mayor unción, mayor separación. A mayor propósito, mayor oposición. A mayor luz, más rechazo de las tinieblas. No te confundas. No estás siendo rechazado porque valgas menos. Estás siendo apartado porque vales demasiado para quedarte donde estabas. Esto no significa que debas andar con orgullo espiritual, sintiéndote superior a los demás. Al contrario, significa que debes aceptar con humildad y valentía que Dios está haciendo una obra nueva en ti. Y esa obra requerirá que dejes atrás algunas relaciones, algunos ambientes, algunos pensamientos, incluso algunas costumbres que ya no se alinean con lo que Él está depositando en tu espíritu. El rechazo entonces se convierte en un termómetro, no del valor que otros te dan, sino del nivel al que Dios te está llevando. El enemigo quiere que lo veas como una pérdida, pero en realidad es una señal de que estás más cerca de tu llamado, de que estás atravesando el fuego del perfeccionamiento, de que Dios te está afinando para tareas mayores.
Y aquí hay algo crucial que debes entender. No todos pueden ir contigo a la cima. Hay bendiciones que solo se reciben en lo secreto. Hay respuestas que solo se escuchan en el silencio. Hay promesas que solo se cumplen cuando estás a solas con Dios. Jesús mismo tuvo que apartarse del ruido, de las multitudes, incluso de sus discípulos, para orar y conectarse con el Padre. A veces, Dios permite el rechazo para que dejes de depender de los hombres y empieces a depender solo de Él. Quizás te duele no ser entendido, pero en esa incomprensión estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios con más claridad. Quizás extrañas la compañía de ciertas personas, pero en esa soledad estás siendo fortalecido. Quizás el mundo te dice que estás perdiendo, pero el cielo te está diciendo, estoy trabajando en ti algo eterno. El crecimiento espiritual siempre duele un poco, porque rompe con lo conocido, porque desafía tus zonas de confort, porque te obliga a soltar. Pero es precisamente en ese proceso de poda donde das más fruto. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. El rechazo puede ser esa limpieza, esa separación dolorosa pero necesaria para que el fruto de tu vida espiritual sea abundante. Hoy, Dios te invita a cambiar tu perspectiva. No mires más el rechazo como un castigo. Míralo como una señal, como una confirmación, como un indicador de que estás madurando, estás avanzando, estás creciendo. No todos lo verán, no todos lo entenderán, pero no importa, porque el que importa ya puso sus ojos sobre ti. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas y agradece, sí, agradece incluso el rechazo, porque por medio de él, Dios te está llevando a una versión más fuerte, más sabia y más santa de ti mismo. Estás siendo separado no porque no valgas, sino porque tu valor ya no cabe en lo que antes te contenía. Y eso, querido oyente, es motivo para dar gloria a Dios. Cuando Dios cierra puertas, está abriendo caminos sagrados. Hay momentos en que el alma clama por respuestas. Instantes en los que todo parece venirse abajo y sentimos que las puertas que esperábamos ver abiertas se cierran una tras otra frente a nosotros. Personas que antes nos apoyaban, ahora nos dan la espalda. Caminos que antes eran claros, hoy se cubren de niebla. Relaciones que parecían eternas terminan de forma repentina y en medio de ese caos nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me estás apartando de quienes yo creía que eran parte de mi historia? La respuesta, aunque dolorosa, es profundamente amorosa. Dios cierra puertas porque ama demasiado tu propósito como para permitir que sigas caminando por senderos equivocados. Y muchas veces, una de las formas más poderosas de hacerlo es apartándote de personas que no te valoran. ¿Has pensado alguna vez que esa amistad que se rompió no era una pérdida, sino una protección divina? ¿Que esa relación que terminó abruptamente era en realidad una distracción que te alejaba del plan de Dios? ¿Que ese rechazo fue, en esencia, una redirección? La Biblia está llena de historias donde el cierre de una puerta fue el inicio de un camino glorioso. Cuando Elías fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Querit, el agua se secó. Para Elías, ese momento fue desconcertante. ¿Cómo podía acabarse la provisión que venía de Dios? Pero ese cierre fue necesario para que pudiera avanzar al siguiente milagro, conocer a la viuda de Sarepta y experimentar con ella el poder sobrenatural de la multiplicación. Dios cerró un recurso para abrir una nueva etapa. Lo mismo ocurre contigo. Cuando alguien deja de valorarte, cuando una relación se enfría, cuando un vínculo que parecía bendecido empieza a mostrar señales de toxicidad o indiferencia, puede que no sea casualidad,
Puede que sea el toque sutil de Dios diciéndote, hijo, hija, ahí ya no está tu paz. Pero aquí está el gran secreto. Dios no cierra puertas para castigarte, las cierra para proteger tu corazón y dirigir tu enfoque hacia algo más alto. Lo que parece un abandono es, muchas veces, una cobertura divina. Él sabe lo que tú no sabes, ve lo que tú no puedes ver, escucha las conversaciones que tú no escuchaste. Conoce intenciones que tú jamás podrías imaginar. Y no solo eso, Dios también sabe lo que te espera si sigues caminando por ese camino. Él conoce el resultado final de cada relación, de cada amistad, de cada proyecto. Y si Él determina que algo no debe continuar, es porque hay un futuro glorioso que necesita que estés libre, limpio, sano y enfocado para poder recibirlo. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham tenía que dejar atrás todo lo conocido, incluso personas que lo habían acompañado por años para poder entrar en la tierra prometida. Dios no le dio todos los detalles, solo le dijo, yo te mostraré el camino. ¿No es esa la misma fe que hoy se te pide a ti? Quizás estás en un momento en que no entiendes por qué ciertas personas se alejaron. Quizás sientes que estás solo, que las puertas se cerraron sin previo aviso. Pero aquí hay una promesa que debes grabar en tu corazón. Todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Romanos 8:28. No algunas cosas, todas, incluso los rechazos, incluso las despedidas, incluso las traiciones. Dios las usa como piezas de un rompecabezas divino que al final tendrá sentido. Y cuando mires hacia atrás, verás con claridad que esas puertas cerradas fueron, en realidad, actos de amor que te salvaron de mucho dolor futuro. Por eso, deja de perseguir lo que ya caducó. Deja de mendigar amor donde no haya precio. Deja de golpear puertas que Dios cerró con llave. Lo que está delante de ti es infinitamente mayor que lo que quedó atrás. Dios no necesita que mantengas una relación para bendecirte. Él no está limitado por conexiones humanas. Su poder no depende de tus vínculos sociales. Él puede levantar personas nuevas, abrir puertas inesperadas y darte una paz que no dependa de la validación de los demás. Muchos creyentes se estancan espiritualmente porque siguen atados emocionalmente a personas que Dios ya les pidió que soltaran. Siguen revisando viejas conversaciones, tratando de entender qué hicieron mal. Siguen esperando que quien les hizo daño venga a pedir perdón. Siguen caminando hacia atrás, cuando el llamado de Dios es hacia adelante. Y es que a veces, para que algo florezca, primero tiene que morir. Jesús lo dijo claramente. Sí, el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Ese rechazo, esa separación, esa puerta cerrada, es la semilla. El fruto vendrá después, cuando entiendas que Dios no quita nada sin tener algo mejor preparado. Hoy, Dios quiere que renueves tu confianza en Él, que sueltes lo que ya no te sostiene, que aceptes su voluntad, incluso cuando duele, que no temas al vacío, porque ese vacío será llenado con su presencia, que creas que el Dios que cerró esa puerta también es el Dios que abrirá otra que nadie podrá cerrar. Y cuando eso suceda, cuando veas la nueva puerta, el nuevo camino, la nueva bendición, entenderás que todo tuvo sentido, que nada fue en vano, que cada lágrima fue regada con propósito, que el dolor del abandono fue la antesala de una gloria mayor, y que Dios nunca dejó de tener el control. La poda del Padre. Cuando Dios corta para que crezcas más fuerte, hay un principio espiritual profundo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan y que explica con claridad por qué a veces Dios te aparta de quienes no te valoran. Él dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. Esta es una verdad poderosa, pero muchas veces mal comprendida. El Padre poda lo que estorba, incluso cuando parece necesario o querido, para permitir que florezcas de verdad. ¿Te ha pasado que mientras más te acercas a Dios, más personas comienzan a alejarse de ti? ¿Que cuanto más serio es tu compromiso con la fe, más incomprendido te sientes por aquellos que antes te rodeaban? Esto no es casualidad, es la poda divina, y es que Dios no tolera las ataduras emocionales que impiden tu crecimiento espiritual. Él no está interesado en tu comodidad, sino en tu propósito. No busca que permanezcas rodeado de quienes te halagan superficialmente, sino de quienes aportan a tu madurez, a tu destino eterno, a tu alma. Por eso, cuando alguien no te valora, cuando sus palabras no edifican, cuando su compañía solo trae confusión y no paz, Dios actúa. Y a veces lo hace de forma dolorosa. La poda duele, porque corta, porque arranca, porque deja huecos, pero también libera, también sana, también abre espacio para lo nuevo, para lo puro, para lo que de verdad dará fruto. No todo lo que perdiste fue una pérdida. Muchas veces fue una liberación. Dios sabe que ciertos vínculos, por más afecto que generen, están contaminando tu raíz espiritual. Están desviando tu enfoque. Están impidiendo que des el fruto que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Mira este principio en la vida de Gedeón. Dios le dio una misión grande: liberar a Israel de la opresión madianita. Pero cuando Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, Dios dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. ¿Qué hizo Dios? Podó. Redujo el ejército a 300 hombres. Menos cantidad, más poder. Menos apoyo humano, más gloria divina. ¿Puedes ver la enseñanza? Dios muchas veces quita lo que parece fuerte y seguro para que dependas solo de Él, para que no te gloríes en tus relaciones, en tu red de apoyo, en tus amigos, sino que confíes plenamente en el que nunca falla. En tu vida puede estar ocurriendo lo mismo. Puede que Dios haya reducido tu círculo, que personas que antes estaban ya no estén, que incluso familiares o compañeros de años hoy no te entiendan, te critiquen o se alejen. Y tú sientes que estás siendo podado, pero lo que no ves aún es lo que vendrá después. Porque toda poda precede un nuevo fruto. Piensa en José. Su historia es una de las más impactantes de la Biblia. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo separaron de su hogar. ¿Por qué? Porque no lo valoraban, porque no entendían su llamado, porque no podían ver en él lo que Dios ya había depositado. Y esa separación fue parte del plan divino para llevarlo hasta Egipto, desde donde, años después, salvaría a toda su familia. El rechazo de sus hermanos fue la poda. El trono en Egipto fue el fruto. Entonces, te sientes incomprendido, te han abandonado, te han criticado por tu fe, por tus decisiones, por querer seguir a Cristo con sinceridad. No temas, no llores. Por quienes se van, agradece por lo que Dios está preparando. A veces el mayor acto de amor de Dios no es añadir más personas a tu vida, sino quitar a quienes estorban tu destino, porque Él ve más allá. Él no mira lo que tú miras. Mientras tú ves afecto o compañía, Él ve manipulación, dependencia, desvío, y decide cortar, pero no corta sin propósito, no corta sin plan, corta porque quiere que florezcas en su presencia. Y aquí hay otra clave. Muchas veces, Dios te poda cuando más fructífero pareces estar. No cuando estás seco, sino cuando estás dando fruto. ¿Por qué? Porque Él quiere más fruto. No se conforma con un pequeño avance. Él quiere llevarte al máximo nivel de tu propósito.
Así que si estás pasando por un momento de soledad, de separación, de desconexión, no entres en desesperación. Detente, ora y observa. ¿Qué está podando Dios en mí? ¿Qué está preparando? ¿Qué frutos me está pidiendo que dé? Y recuerda, la poda nunca es el final, es solo el comienzo, es el eco de una nueva temporada, es la preparación para una cosecha mayor. Dios no está terminando contigo, está comenzando algo nuevo, algo más puro, más fuerte, más glorioso. Es tiempo de soltar lo que Él ya cortó, dejar de insistir en mantener relaciones marchitas, dejar de lamentarte por lo que ya no está y empezar a mirar hacia adelante, hacia lo que vendrá. Porque si el Padre Celestial ha decidido podar tu vida, puedes estar seguro de una cosa: algo glorioso está en camino. Querido hermano, querida hermana en la fe, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos llegan al final de un mensaje como este, y tú lo has hecho. Eso significa algo. Significa que hay una sed en tu alma, una llama que arde dentro de ti, un anhelo profundo de escuchar lo que Dios tiene para decirte. Significa que no estás caminando por inercia, sino por fe. Significa que estás buscando respuestas y que tienes el valor suficiente para quedarte, aunque duela, aunque confronte, aunque remueva heridas. Y por eso te felicito. Eres uno de los pocos que no solo oyen, sino que escuchan. No solo consumen, sino que reflexionan. No solo piden, sino que obedecen. Has descubierto hoy que cuando Dios te aparta de quienes no te valoran, lo hace por amor, porque tiene un plan más alto, una visión más grande y un destino más glorioso para ti. Has aprendido que ese alejamiento, que en un principio parece una herida, es en realidad una intervención divina para preservar tu identidad, tu fe, tu propósito. Ahora quiero pedirte algo especial. Para sellar este momento espiritual que hemos compartido, comenta aquí abajo la frase: Dios me apartó para hacerme florecer en su propósito. Escribe esa frase como una declaración de fe. No solo para que yo sepa que fuiste uno de los elegidos que llegó hasta el final de esta palabra, sino para sellar en lo profundo de tu corazón lo que el Espíritu Santo te ha revelado. Quiero leer tu nombre en los comentarios, ver tu testimonio público y saber que estás caminando hacia la dirección del cielo. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decirte esto con amor, pero con verdad. Estás perdiendo una herramienta espiritual que puede sostenerte en los días oscuros. Este canal no es solo un contenido más en YouTube. Para muchos se ha convertido en su iglesia en casa, en su refugio espiritual, en su altar secreto. Porque no todos tienen una comunidad donde puedan ser alimentados con la palabra con profundidad, verdad y consuelo. Por eso te invito con el corazón en la mano: suscríbete. Hazlo por ti, pero también por los que vendrán. Cuando tú te suscribes, cuando das me gusta, cuando comentas, ¿estás moviendo las manos invisibles del algoritmo? Sí, pero más importante aún, estás expandiendo el reino. Estás siendo un canal para que otros heridos, otros apartados, otros olvidados por quienes no los valoraron, puedan encontrarse con esta misma verdad que hoy te ha abrazado a ti. Estás sembrando esperanza. Imagina que alguien ahora mismo, en este instante, está a punto de rendirse. Está al borde de tirar la toalla. Y de pronto, porque tú compartiste este video, porque tú comentaste, porque tú diste me gusta, YouTube se lo muestra. Y esa persona encuentra exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿No es ese un milagro? ¿No es ese el tipo de siembra que agrada a Dios? No te vayas sin hacer tu parte. No cierres este video sin compartirlo con alguien a quien Dios quiera hablarle a través de ti. Sé un instrumento, una vasija, una extensión del amor del Señor. Y si ya eres parte de esta comunidad,
Si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. No estás solo. Esta familia espiritual crece cada día con hombres y mujeres como tú, que están aprendiendo a interpretar los silencios de Dios, a entender sus señales, a leer sus movimientos incluso cuando duelen. Aquí caminamos juntos, aquí oramos juntos, aquí crecemos en fe y sobre todo aquí sabemos que aún en medio de las pérdidas Dios está obrando. Te invito también a seguir viendo los otros videos de este canal. Cada uno es una chispa, una palabra viva, un bálsamo para el alma. No los tomes como entretenimiento, sino como alimento. Son oraciones narradas, enseñanzas profundas, revelaciones divinas que te pueden sostener en los momentos de prueba y que te preparan para el cumplimiento de las promesas. Antes de terminar, te pido una última cosa. Quédate unos minutos más. Permite que la música de este video te envuelva. No la pauses, no la adelantes, no te apresures. Respira profundo y siente la paz del Espíritu Santo reposar sobre ti. Este no es un final, es un altar. Es el momento donde sellamos esta enseñanza con adoración, con silencio reverente, con palabras de agradecimiento al Dios que nunca abandona, que no permite que te quedes donde no eres valorado, que te poda para que des más fruto, que te separa para que vueles más alto. Dedícale ahora, en este instante, unas palabras al Señor. Dile gracias por lo que has perdido, por lo que te fue quitado, por lo que no entendiste en su momento. Dile gracias por valorarte cuando otros no lo hicieron, por seguir creyendo en ti, incluso cuando tú dejaste de hacerlo. Porque cuando nadie más vio tu valor, Dios lo vio. Cuando te cerraron puertas, Dios abrió caminos. Cuando fuiste herido, Él te sanó. Cuando te sentiste solo, Él te abrazó. Ahora, quédate en silencio, deja que su presencia te llene y permite que esta paz se instale en tu alma. Nos vemos en el próximo video con otra palabra poderosa directamente desde el corazón de Dios. Paz en Cristo.